Tomando de referencias bibliográficas del Consejo Episcopal Latinoamericano, se llama Biblia al conjunto de escritos que en el judaísmo y el cristianismo se considera de un valor religioso. La palabra Biblia se deriva del griego Biblia, plural de biblium, es decir, librito. La Biblia es pues una pequeña biblioteca. La Biblia que los cristianos reconocen se compone de dos grandes secciones, llamadas respectivamente Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia que los judíos reconocen es el Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta que para los cristianos católicos se reconocen dentro del Antiguo Testamento los libros protocanónicos y deuterocanónicos. Los protocanónicos van desde Génesis hasta Malaquías. Los deuterocanónicos comprenden los textos Tobit, Judit, Esther versión griega, Primero y Segundo de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y los pasajes adicionales de Daniel. Los libros deuterocanónicos no se encuentran en la Biblia hebrea, tal como lo fijaron los rabinos a finales del siglo I de la era cristiana. Formaban parte de la versión griega llamada Septuaginta, hecha probablemente a partir del año 250 a.C. Vamos a mencionar el libro del Génesis, que es el primero de la Biblia. De acuerdo a como lo explican los grandes teólogos, en tiempos en que predominaba la creencia en muchos dioses y en que las cosas creadas eran consideradas como potencias divinas, el Génesis proclamó un Dios único y eterno, creador de todo cuanto existe. Sigue con que se establece desde el principio la relación de Dios con el hombre creado por Él, a quien confía el dominio del mundo, y para quien quiere el bien y la felicidad, a cambio de obediencia y fidelidad. También relata el origen del pecado y el sufrimiento del hombre, cuando éste prefiere su propia voluntad a la voluntad de Dios. Narra además cómo ante la rebelión y el pecado del hombre, Dios comienza a actuar en la historia con el propósito de redimirle. El Génesis comprende 50 capítulos, por lo cual lo vamos a resumir de esta manera. Los primeros 2 capítulos hacen referencia hacia la creación, cómo Dios formaba la tierra en cada día y cómo fue formando también al hombre. Dios hizo su trabajo de la creación en 6 días. Y tal como está escrito en el capítulo 2, versículos 1 y 2, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El 7º día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Luego, en el capítulo 3 se menciona cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, por la cual el Señor saca a Adán del jardín del Edén y lo coloca a trabajar en la tierra. En el capítulo 4 se menciona a Caín y Abel, y cómo Caín, envidiando los valores y cualidades de Abel, le quita la vida. A raíz de la maldad de los hombres, Dios mira con buenos ojos a Noé y a su familia, y los salva del fuerte diluvio. Se narra también la historia de la Torre de Babel, y cómo Dios, diversificando la lengua de los hombres, los dispersa por todas partes del planeta. En el capítulo 11,
versículos 10 al 26, se refiere a los descendientes de Sem, y obviamente viene Abraham. A partir del capítulo 12 al 25, narra completamente la historia de Abraham, el padre de la fe. La historia de Abraham incluye desde que Dios hizo su llamamiento, y es a partir de allí que Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Se incluye también el nacimiento de Ismael, el hijo que tuvo con su esclava Agar. Se menciona mucho acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca del nacimiento de su hijo Isaac. Se incluye también cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra debido a sus muchos pecados. Luego del nacimiento de su hijo Isaac, Dios lo coloca a prueba, y es a partir de allí cuando Abraham demuestra obediencia total hacia los mandatos de Dios, por la cual Dios, en premio de su fidelidad, le reafirma en su promesa. Y la promesa que Dios le hace a Abraham es que los descendientes de él serán muchísimos, tanto que no se podrán contar. Y lo más esencial, que de la descendencia de Isaac se formará el pueblo que futuramente se va a llamar Israel. Y como todos sabemos, en Israel nace el Mesías. Luego viene la historia de Isaac, de su esposa Rebeca y de sus hijos Esaú y Jacob. Luego de que Jacob saliera de la casa de su padre Isaac, Dios le hace su llamamiento, le cambia su nombre y le coloca por Israel, donde viene la descendencia que le había prometido a Abraham y al mismo Isaac. De las mujeres que Jacob tuvo, es decir, de Raquel, Lea, Bilha y Silpa, nacieron 12 hijos. De los capítulos 37 a 50 se menciona la historia de José, el hijo de Jacob, que a pesar de haber sufrido injusticias por parte de sus hermanos, pues lo vendieron a Egipto, Dios lo premia por su fidelidad. Dios bendice a José dándole el gobierno de Egipto. También le da 2 hijos, Efraín y Manasés, conocido posteriormente en las tribus, y también le da la oportunidad de reunirse nuevamente con su padre. Si te gustó este contenido, dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación.